El título de este mensaje, para que usted lo anote, es El tropiezo más escandalosamente beneficioso. El tropiezo más escandalosamente beneficioso. Ese es el título. Vamos a empezar con una pequeña introducción. El pueblo de Israel cuenta con un sinfín de beneficios, con un sinfín de bendiciones y experiencias con Dios. ¿Quién me puede nombrar una experiencia que tuvo el pueblo de Israel con Dios? ¿Ya? 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 Amén. Yo noté aquí algunas, como por ejemplo, libertado de la esclavitud, testigos de las promesas de Dios, testigos de la presencia de Dios en el monte, testigos de la fidelidad de Dios en cuanto al cumplimiento de sus promesas. Pueblo escogido para mostrar al mundo la gloria sublime y magnífica de Él. Pueblo que contó con un privilegio que no pudo comprender. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Cuando el mundo o los creyentes en Dios piensan en Israel, ¿qué es lo que dice la persona? ¿Qué piensa del pueblo de Israel? El pueblo escogido, ¿cierto? Es lo primero que dice la persona, sí, es porque Israel era el pueblo escogido, así lo entienden las personas, así lo entendíamos nosotros y así por lo menos lo entendían ellos también. Si bien es cierto, el pueblo de Israel es la nación que Dios amó y escogió para sacramentar, escuche bien, el pueblo de Israel es la nación que Dios amó y escogió, pero no para sacramentar un pacto con garantía de salvación, sí para darles un privilegio de ser los primeros en tener la posibilidad de ser salvos siguiendo la voluntad de Dios. ¿Se entendió lo que me expliqué? Que el pacto que Dios hizo con Israel no iba incluido en ese pacto una garantía de salvación inmediata. No porque ellos eran el pueblo escogido ya tenían su salvación asegurada, porque si no, ¿a qué entregarle leyes y a qué entregarle formas de conducta? Si hubiera sido así, nadie de los que quedó en el desierto hubiera perdido la oportunidad, ¿cierto? Si el pacto hubiese garantizado la salvación. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10, que no es el tema, no es la palabra central, pero es para que entendamos que estos son dos versículos muy conocidos. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para salvación. ¿Así dice? ¿No? Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros en otro tiempo, al igual que Israel, no éramos o no habíamos alcanzado misericordia. Pero Israel tampoco había alcanzado misericordia antes de ser escogido como el pueblo de Dios, ¿cierto? Porque si bien es cierto, dentro de la promesa estaba que ellos tenían que ser esclavizados, pero cuando Moisés va a ellos o cuando Dios lo envía, le dice, ¿y qué les digo que soy? Eso da evidencia que el pueblo no conocía a Dios, no tenían claro de quién era. Que Dios hoy día tenga misericordia de nosotros y nos dé la oportunidad de ser sus hijos,
no nos da la garantía de salvación, porque hay un pacto el cual está hecho por dos partes y debe tener un cumplimiento, ¿cierto? Y este fue uno de los errores que cometió Israel. En todo el mundo el ser humano, cuando recibe un privilegio, termina haciéndolo un derecho. Amén. ¿Qué le ha pasado a los que han trabajado en empresas? ¿Cierto? Que a veces, no sé, te toca de trabajar en una instalación lejos y al jefe se le ocurre ponerte un autobús o una van para transportarte. No, es que está muy lejos aquí, vamos a ponerle una van para transportarlo. Pero eso no estaba dentro del contrato. Fue un privilegio que la jefatura quiso darle. ¿Qué pasa cuando ese privilegio es quitado? Que él lo recibía, se enoja. No, pues si tienes que trasladarme a la instalación, pues no, yo no me puedo ir de pie, no puedo tomar micro, si tienen que llevarme en el transporte. Siento que en ningún momento estaba eso dentro de un contrato, sino que fue un privilegio adquirido, ¿cierto? Pero el privilegio siempre termina transformándose en un derecho. El problema es que cuando pensamos que un privilegio es nuestro derecho, a veces no queremos que este derecho sea compartido con otros, a pesar que el dador del privilegio sí tiene todo el derecho de compartirlo. El plan de Dios era que Israel y todo el mundo entendiera que el cumplimiento de la ley no daba garantía de salvación. ¿Y sabe por qué? Porque no existe un ser humano que pueda darle cumplimiento a la ley de Dios. No existe. Voy a usar unas palabras de Pablo. ¿Qué diremos? ¿Que la ley es imperfecta? No, de ninguna manera. Solamente que la santa ley de Dios es imposible que sea cumplida por seres totalmente insantos. Una palabra nueva, anótela ahí, insantos. Esto quiere decir que la ley es totalmente perfecta, pero el ser humano totalmente imperfecto. La pregunta es, ¿hay alguna manera de ser hallados perfectos? ¿Hay alguna manera de ser hallados justos? ¿Hay alguna manera de ser hallados santos? ¿Sí? ¿Cuál es esa manera? Solo Cristo. Ese solo tiene que quedarnos grabado, porque hoy en día hay mucha doctrina que quieren incluir a otros personajes, que no los voy a nombrar, no les vamos a dar publicidad, quieren incluir a otros personajes los cuales van en la línea de los que pueden interceder, en los que nos pueden dar salvación, en que nos pueden dar el perdón. Así que nosotros sabemos que es Cristo, pero es importante que sepamos que es solo Cristo, solo en Cristo y solo con Cristo tenemos la posibilidad de ser hallados perfectos, justos y santos delante de Dios. Amén. Y ahora el texto principal, Romanos capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Romanos 9, 30. 31. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel iba tras una ley para ser justificados ante Dios por el cumplimiento de esa ley, pero sin fe. Los gentiles, o sea nosotros, que no buscaban cumplir con la ley, fueron justificados por fe. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos quién es el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Cristo. Y este mismo Cristo es la piedra de tropiezo que habla aquí Romanos 9:30, en la cual tropezaron o tropezó
el pueblo de Israel. ¿Y nosotros tropezamos también con Cristo? ¿Cómo no? Tropezamos con Cristo. Le vamos a explicar. Versículo 33. Mira lo que dice el versículo 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cómo una roca que está en el piso te puede llamar la atención si vas caminando? Ay, cuando me tropiezo, ¿cierto? Uno ahí mira, ¿cierto? Eso es lo que pasa con Jesucristo. Él es la roca, es la piedra de tropiezo. Cuando tropezamos, lo miramos y creemos en Él, dice la palabra que no seremos avergonzados. Como está escrito, es una referencia a Isaías 28, 16 y a Isaías 8, 14. La voluntad de Dios era que Israel entendiera y creyera en Jesús como lo que Él es. ¿Y qué es Jesús? Él es Mesías Salvador, el Cristo, el Hijo del Dios Redentor, el Cordero que quita el pecado del mundo, el único camino al Padre, el sacerdote, el sacrificio, la expiación, el sustituto, aquel que llevó todos nuestros pecados, el que se hizo maldición para salvar a los malditos, se hizo pecado para morir por los pecadores y cumplir la santa y perfecta ley por nosotros. Amén. Son unas pequeñas cosas con las que podemos describir a Jesús. Por eso que Él es el único camino al Padre y el ser humano debemos comprender que no tenemos ninguna posibilidad de que algún acto de justicia pueda sumar algún punto para nuestra salvación. Amén. Romanos 10, 1. Continuamos con Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué Pablo oraba por Israel? Si Israel era el pueblo escogido, supuestamente salvo. ¿Por qué Pablo oraba por Israel? Porque el anhelo de su corazón era para que ellos se salvaran. Amén. Porque eso no era lo que había sucedido con él. Si usted ora por alguien que necesita confesar y creer en Cristo, Pablo oraba por Israel por el mismo propósito. Porque mientras no crean en Jesús, no hay salvación para ellos ni para nadie. Como nos enseñaba la palabra el viernes pasado. Si no creen en Jesús, no hay salvación ni para ellos ni para nadie. Y esto Pablo lo entendió y quería que sus hermanos también lo entendieran. Era el deseo y el anhelo de su corazón. Porque aquí dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, ellos pensaban que cumpliendo la ley de la forma que ellos creían que era justo, esa era la justicia de Dios. Y no, y la palabra dice que estaban exponiendo su propia justicia. Pablo sabía que el celo por la ley y por su justicia no era correcta. Pablo, en su celo como fariseo, perseguía a la iglesia. Él lo interpretaba como el celo de Dios, ¿cierto? Él pensaba que lo estaba haciendo bien. Bueno, era Saulo todavía no era Pablo. Hasta que Cristo le salió al encuentro y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es como que Jesús en ese momento abrió la mente de Saulo y le dijo: mira, Saulo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú me puedes explicar que tienes celo de Dios,
que amas al único y verdadero Dios si estás persiguiendo a su único Hijo? ¿Cómo me puedes explicar eso, Pablo? ¿Cómo puedes decirme tú que ese es un celo verdadero o un celo que yo te estoy transmitiendo? Que supuestamente me sigues a mí como el único Dios verdadero, pero estás persiguiendo a mi único Hijo. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La justicia que es de Dios no es el cumplir la ley, sino que es Cristo. Cristo es el fin de la ley y el inicio de la justicia por fe. ¿Por qué? Porque es para todo aquel que cree en Cristo más allá de la ley. Tengo dos preguntas. ¿Qué tanto crees en la ley? Para creer en algo hay que conocerlo, ¿cierto? Bueno, ¿qué tanto conoces la ley de Dios? ¿La conoces? ¿Más o menos? ¿Algo? Hagamos cuenta que la conocemos. ¿Cuánto crees en la ley de Dios? ¿Es malo creer en la ley de Dios? ¿No? Pero mira la siguiente pregunta. ¿Cuánto cumples la ley de Dios? Próxima pregunta. ¿Qué tanto crees en Jesús? Quizás en algún momento de nuestra vida hemos estado creyendo quizás un poco más en la ley que en Jesús. No es malo creer en la ley, pero si crees en la ley, tienes que creer mucho más que Jesús es el fin de la ley. Amén. Que solo en Jesús podemos ser justificados ante el Padre. Pero esto es para los que creen. Mire lo que dice Isaías 64:5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Mire cómo esta profecía ya le había aclarado que eran el pueblo de Dios, que Dios había escogido, pero que no tenían ninguna garantía de salvación si no perseveraban en los caminos y en la voluntad de Dios. ¿Podremos ser salvos si hemos perseverado tanto tiempo en estos pecados, en nuestros pecados? ¿Por qué es tan importante entender que la justificación del hombre debe ser por la fe en Cristo y no por nuestras obras de justicia? Estamos en Isaías 64:5. ¿Por qué es tan importante que seamos justificados por la fe en Cristo y no por nuestras obras de justicia? Miren lo que dice el versículo 6. Si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Cuando nosotros leemos este versículo nos podemos dar cuenta lo lejos que está de nosotros el llegar a la altura de la justicia de Dios. Si nuestras obras justas, estamos hablando de obras justas, o nosotros decimos, no, esta obra es justa, si nuestras obras justas delante de Dios son como trapos de inmundicia, la pregunta es, ¿por cuáles obras justas quieres que Dios te juzgue? No es que hoy día hice esto, bueno, esta obra la voy a presentar delante de Dios porque esto es una obra justa y esto le va a gustar y capaz que esto me sume algún puntito para la salvación.
¿Por cuáles obras justas quieres que Dios te juzgue? Porque queremos seleccionar. No, estas obras no son muy justas, así que dejémoslas de lado. Estas, Señor, estas son justas. Por estas, júzgame. Estas pesan. ¿Qué dice la palabra? No hay ninguna obra justa, ni la obra más justa que nosotros hagamos puede subir como una obra justa delante de Él. Tenemos que entender que no tenemos ninguna posibilidad de alcanzar justicia por nuestros méritos. Y eso era algo que Israel no entendía. Israel no entendía que no podía alcanzar mérito por sus propias obras. Si nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios, ¿cómo serán nuestras obras injustas? ¿Cómo serán nuestras maquinaciones, nuestra malicia, nuestra hipocresía delante de Dios? Voy a leer Proverbios capítulo 6, del 16 en adelante. Anótelo si quiere. Miren lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Es que está leyendo del Antiguo Testamento, está leyendo la ley. ¿Qué decíamos al principio? Que maravilloso era que Dios no cambia. Porque como Él no cambia, su amor y su gracia que hoy nosotros podemos ver es la misma que Él tenía desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Esa gracia y ese amor son parte de Él. Pero como Él no cambia, si Él aborrece 6 cosas, no va a dejar de un día para otro de aborrecerlas. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Escuche bien. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Te fijaste lo que hizo el otro día la Mela? No puedo creer lo que hizo la Mela el otro día. El que siembra discordia entre hermanos. Todas esas cosas para Dios son abominación, abominación, abominación. Proverbios 15, 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Proverbios 16, 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Proverbios 28, 9. Y de todos los proverbios que usted anotó, este es el más importante. Proverbios 28, 9. Mira lo que dice. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es santa ante Dios. ¿Sí dice? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El apartar el oído para no oír es cerrar la mente y cerrar el corazón a guardar la palabra y los consejos que nos da el Señor en su palabra. Eso es apartar el oído. Si nosotros apartamos el oído y después vamos a donde Dios a orar, no lo voy a hacer porque estamos ahí. Él nos va a decir, no, por favor no vengan a orarme, si esto que ustedes están haciendo para mí es una abominación. Si ustedes no ponen oído a mi palabra para guardarla y para llevarla a cabo, no me vengan ahora a orar delante de mí y a pedirme y a rogarme, porque para mí es una abominación. ¿Sabe lo que significa abominación? Vamos a dar la descripción. Algo que provoca un profundo disgusto moral, repulsión o aversión. Es algo considerado extremadamente detestable, repugnante o moralmente inaceptable. Práctica o costumbre considerada particularmente ofensiva para Dios. Si apartamos nuestro oído para no oír y obedecer, que fue lo que hizo el pueblo de Israel, apartó el oído y ellos pretendían que Dios escuchara sus oraciones y diera respuesta a sus peticiones.
Y la verdad que lo único que estaban haciendo eran provocando a Dios a que sean abominables por haber apartado el oído de la ley. ¿Se recuerda que di varios proverbios? Este es el más importante, este es el que debemos llevarnos. Bueno, todos. (28:9). Es más, todo lo que hacían era abominación, algo desagradable a Dios. Y la pregunta es, ¿acaso este no era el pueblo que se creía salvo? ¿Acaso este no era el pueblo que se sentía con el derecho de salvación? La pregunta es, ¿qué tan propensos estamos nosotros a caer en esto y terminar tan perdidos como el pueblo de Israel? ¿Estamos propensos a esto? ¿Estamos propensos a querer establecer nuestra justicia delante de Dios y no ser justificados por la fe en Cristo? ¿Qué tan enraizadas están, escucha esto, qué tan enraizadas están las palabras de Cristo en nuestra vida? ¿Qué tan enraizadas están las palabras de Cristo en nuestra vida que hemos creído por fe y que esa fe se evidencia en nuestra forma de vida? ¿Qué tanto amamos a Dios y a nuestro prójimo para dar evidencia de la existencia de Dios? ¿Qué dice el versículo? En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que se pasen puro peleando. En que se amen unos a otros. El amarnos unos a otros es una demostración de la existencia de Dios para aquel que no cree. Otra pregunta. ¿Cuál es el significado más básico de nacer de nuevo? El más básico. ¿Cuál es el significado más básico de nacer de nuevo? ¿Ya? Es uno de los significados, pero no es tan básico, es más avanzado. Bueno, que usted como es oriental, siempre la sabiduría oriental es un poquito más avanzada. ¿Cuál es el significado de nacer de nuevo? Pero el más básico. Le doy una pista. No es nacer. Es nacer de nuevo. El significado más básico de nacer de nuevo es morir, porque para morir, o sea, para nacer de nuevo primero hay que morir, o ya tienes que haber nacido, porque si no sería, tienes que nacer. Llegaría hasta ahí la frase, pero dice tienes que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo tienes que morir. Ese es el significado más básico de nacer de nuevo, la necesidad que tenemos como seres humanos de morir y nacer hechos unas nuevas criaturas en Cristo. No en la ley de Dios, en Cristo. Amén. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces, o el problema de Israel, fue el que pensar que el cumplir la ley los hacía hijos y salvos. Y no es así. Es tan simple como entender que el Hijo de Dios y el salvo es el que da evidencia del cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Me explico? No el hacer la voluntad de Dios te convierte en una persona salva, sino que el que ya es salvo por la fe en Cristo, la evidencia de esa salvación es que comienza a obedecer la voz de Dios a través de Cristo. Vamos a irnos al libro de Malaquías. Malaquías 1:1. Dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El libro de Malaquías es un libro en el cual
habla Malaquías de parte de Dios en contra del pueblo de Israel. Algo estaban haciendo mal estos muchachos. Y del versículo 1 al 5, más o menos como que Dios les da a entender qué significa ser un padre, qué significa ser un señor, ¿cierto? Porque miren lo que dice el versículo 6. El hijo honra al padre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y el siervo a su señor. Pero parece que Israel no estaba de acuerdo con eso. Porque dice, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El sacrificio por costumbre y no por amor y honra a Dios. Que decía ahí el pan inmundo, animales enfermos. Actos totalmente de desobediencia a lo establecido por Dios. Si profundizamos un poco en esto, nosotros entendemos que cuando Dios establece los pactos, los sacrificios, Él da como normativa que los animales tenían que tener cierta cantidad de años, tenían que ser animales perfectos, no podía ser un animal cojo, no podía ser un animal tuerto. Así no estaba establecido el pacto de Dios. Pero mira cómo esto se fue normalizando y se fue malentendiendo. Porque ya los sacerdotes estaban recibiendo animales inmundos, animales enfermos, animales tuertos, cojos. Y quizás cuánto tiempo ya estaban obrando de esta manera que se les había hecho normal. Que mira lo que dice el Señor. Menospreciáis mi nombre. Y ellos le responden, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es como que no se habían dado cuenta o ya estaban tan acostumbrados a entregar el sacrificio de forma incorrecta que para ellos se le había hecho normal. ¿En qué te hemos menospreciado si estamos haciendo los sacrificios? Estamos entregando los animales. Pero olvidaste cuál es la regla. Olvidaste cuál es la regla del sacrificio. Animal puro, animal limpio, animal sin daño, animal de cierta cantidad de años. Se había transformado en una costumbre y no lo hacían por amor y honra a Dios. ¿Cómo es que ellos querían creer que esto podría agradar a Dios? ¿A quién querían engañar? ¿Por qué hemos menospreciado tu nombre? Dicen ellos. Ojo, que este era el pueblo que supuestamente cumplía con todo lo establecido por Dios en la ley de Moisés. Cuando Dios les dice, me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, ¿acaso este no era el pueblo que diezmaba y ofrendaba? ¿No se conducían por la ley de Moisés? Dios no le dice, me han dejado de diezmar. No dice, me han dejado de diezmar, de ofrendar. Dice que le han robado. O sea, ya no estaban haciendo ni cumpliendo lo que Dios había establecido de forma correcta. Y se le había hecho normal. Se le había hecho costumbre. Porque lamentablemente no lo hacían de corazón ni de amor, sino por un cumplimiento para alcanzar una justicia que no podían alcanzar. Miren lo que dice el versículo 9. Bueno, antes de pasar al versículo 9, ¿cuántas cosas Dios nos ha enseñado a través de su palabra? ¿Cuántos velos y cuántas estructuras Dios nos ha llevado a derribar a través de su palabra? Estructuras que no están en su palabra, pero que se hacen costumbres o se hacen normales dentro de la iglesia. ¿Se da cuenta que hay una comparación en cuanto al actuar de Israel y el actuar de la iglesia ahora? ¿Cuántas cosas le hemos perdido el valor? ¿A cuántas cosas le hemos dejado de dar la importancia
que Jesucristo ha establecido en el nuevo pacto? Versículo 9 dice, ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Y mira lo que dice el versículo 10, pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice Jehová, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Si esto hubiera pasado en este tiempo, ¿cómo sería más o menos lo que diría el Señor? Si ustedes no van a venir aquí para escuchar con atención mi palabra y guardarla y obedecerla con un corazón humilde, humillado y agradecido, ¿lo digo o no lo digo? Vamos a decir calladito. No vengan a pegarse el show. No vengan a pegarse el show aquí. Si no, van a venir con un corazón humilde, humillado y agradecido. A levantar las manos, a llorar y decirme, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, me postro ante ti en obediencia. Si en realidad tu corazón no se goza de estar aquí, si para ti no es prioridad estar aquí, si para ti no parece un lugar donde desees estar, si no logras entender que tu obediencia causada por un nuevo nacimiento te trae alegría, a mí también eso me agrada. Pero si no es así, mejor cierra la puerta y ya no se congreguen entre ustedes. Se pueden engañar entre ustedes, pero a mí no. No juegues conmigo, no te burles de mí. Así sería más o menos, comparando lo que dijo al pueblo, ¿no? Marcos 7, capítulo 7, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondió él y les dijo, bueno, antes de lo que le respondió, yo creo que Jesús de una forma sarcástica podría haberle dicho, ¿y quién te dijo que las tradiciones van por encima de la palabra de Dios? ¿Dónde aparece en la Biblia que tienen que seguir las tradiciones de hombres? Pero Jesús le respondió y les dijo, hipócritas. Marcos 7:5, versículo 6 vamos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuál fue el problema de Israel? Porque el problema de Israel fue que entendió el privilegio como un derecho. Las razones, varias. Razón número 1, su orgullo étnico. Sentido de superioridad por ser linaje de Abraham. Juan 8:33 dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Voy a leer Juan 31 y voy a volver a leer ese hasta el 33. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nota. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. En este tiempo, dijo entonces Jesús a los gentiles que habían creído en él. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué tiene que nacer en nosotros para permanecer en su palabra? ¿Por qué Israel apartó el oído de la ley?
¿Qué es lo que no quería hacer Israel? No quería obedecer. Para que en nosotros nazca el querer permanecer en su palabra, o sea, para que nosotros queramos estar en su palabra, tiene que nacer el deseo de obedecer. Versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Se da cuenta que no podemos ser libres si no conocemos la verdad? Versículo 33. Nuevamente le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Mira, ellos estaban diciendo que eran linaje de Abraham, ¿cierto? Y que nunca habían sido esclavos. O sea, a ellos se les olvidó que el linaje de Abraham estuvo 430 años esclavizado en Egipto. Porque ellos dijeron: pero somos linaje de Abraham. Bueno, si son linaje de Abraham, de alguna manera, el linaje de Abraham estuvo esclavizado 430 años. ¿Cómo dices tú seréis libre? Número 2, malentendido del pacto. Lo veían como un contrato automático de salvación, no entendían que se trataba de una relación de fe y obediencia. Levíticos 26:3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, versículo 4, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Versículo 12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo seré tu Dios. Amén. No espere que Dios sea su Dios, no esperes que Jesús sea tu Señor y Salvador, si no buscas vivir con un corazón que se desespere por amarlo más y más cada día. 3. Se olvidó de la gracia. Israel olvidó que su elección fue un acto de amor y de gracia, no un mérito propio. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. No por ser un pueblo grande, reconocido, es que Jehová los ha escogido. Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. ¿Tenían razón para creer que tenían algún mérito propio? No, porque la palabra dice que eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué los eligió Jehová? Porque Jehová los amó. Así también nos ama Jehová y nos da el privilegio y la posibilidad de ser su pueblo y de ser sus hijos, de ser salvos por amor y gracia. Que nunca pensemos que este privilegio es un derecho. Así no cometamos el error de Israel. Vivamos agradecidos y deleitándonos en Él, con Él y por Él. La pregunta quizás suya ahora será, entonces, ¿cuál es el tremendo escándalo entonces que anunciaba este título? Hay una canción que se llama El escándalo de la gracia, o Gracia escandalosa, algo así, que la canta el grupo Hillsong, pero son dos los autores de esta canción, y quiero leérsela un poco. Dice: gracia, ¿qué has hecho? Asesinado por mí en la cruz, acusada en ausencia de error, mi pecado lavado en tu sangre.
Es demasiado para encontrarle el sentido. Sé que tu amor es más que mi falla. El escándalo de la gracia, tú moriste en mi lugar, así que mi alma vivirá. Todo para ser como tú, dar todo lo que tengo para conocerte. Jesús, no hay nadie más que tú. Tu esperanza en mi corazón es por siempre. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Tu poder está muerto como mi pecado. La cruz me enseñó a vivir y a amarte con todo mi ser. Los días y sus problemas vendrán. Yo sé que tu fuerza es suficiente. El escándalo de la gracia. Tú moriste en mi lugar, así que mi alma vivirá. Todo para ser como tú. Dar todo lo que tengo para conocerte, Jesús. No hay nadie fuera de ti. Tu esperanza en mi corazón es por siempre. El escándalo más beneficioso es tropezar con la piedra, con la roca. Tropezar con Jesús. Amén. Romanos 9:33 voy a leer nuevamente. Como está escrito aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Nadie puede ganarse la salvación, así que lo más inteligente que podemos hacer es que cuando tropecemos con esta verdad, yo soy la verdad, dijo Jesús, es creer. Lo más inteligente que podemos hacer cuando tropecemos con esta piedra, con esta verdad, es creer. Creer es fe. Fe es igual a justificación más obras. No es como algunos dicen, fe más obra es igual a justificación. No, no es así. Es fe igual a justificación más obras. Y las obras son la evidencia de creer. Y la evidencia de creer muestra que nuestra fe es viva y no una fe muerta. Dios no defraudará a los que confíen en Él, mas los que confíen en ella, la roca, jamás se arrepentirán de haberlo hecho. Los que confíen en Jesús jamás se arrepentirán de haberlo hecho. Si hasta el día de hoy de alguna manera has puesto tu esperanza en tratar de cumplir una ley imposible de cumplir, es una buena hora para arrepentirse. Si ponemos nuestra confianza y creemos que solo en Jesús podemos ser justificados o alcanzar la justicia ante el Padre, jamás te arrepentirás de tan sabia decisión. Amén. Elige la ley y el cumplimiento de ella o Jesús y la gracia. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Qué vamos a elegir? A Jesús y la gracia. Si has recibido esta palabra, dale un fuerte aplauso al Señor. Al Señor. Dale gracias. Toda gloria y toda honra es para Él. Qué maravilloso es poder recibir y entender su palabra. Que podamos guardarla en nuestro corazón y la podamos llevar a cabo. No olvidemos que sin alcanzar o sin querer justificar nuestros actos por las obras de la ley, que Jesús es el fin de la ley y Él nos justifica ante el Padre. Amén. Que el Señor les bendiga.